Y el falso roble. Sí. No, me hice una consulta el otro día en el comentario de que había dicho que la última clase es el 5 de mayo y después venía el examen. Quería corroborar bien el día del examen. Por eso. Chicos, y a mí ahí quedé confusa porque yo dije, pero el 5 no era el examen. El primer día dije 5 de mayo y 9 de mayo. Ok. No te conozco vos. Yo fui con usted, yo soy graduada, solamente la vine a acompañar, pero no me quería quedar sola. Bueno, ¿cursaste conmigo cuándo? No, no, previo a pandemia. Hace mucho. ¿Cuál? Interpretación de la ley. Y teoría. No, esa no, porque antes había hecho otra materia, no sabía de su cátedra, y después me enteré ya. ¿Y ya se recibió? Sí. Ah, felicitaciones. Yo me anoté por ella. Ah, muy bien. Bueno, bienvenido. Voy a usar lo mismo. 5 de mayo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que entre hoy y el viernes terminamos los fallos. Así que les voy a dar el martes libre para que... para hacer. Hay que hacer la lista de los que van a venir el día 5 y la lista de los que van a venir el día 9. Así que el grupo de WhatsApp se comunica con Araceli y le dice, mira, anotada para el 5, anotada para el 9, anotada para el 5. Y ojo, que sea equilibrado, porque la experiencia me indica que en la primera fecha vienen 2 y en la segunda fecha vienen 40. No, equilibrado lo vas organizando vos. Bien. Y cualquier uso me decís, mire doctor, la verdad que se anotaron 5 y 40, no, eso no. Así que se comunican con Araceli y ya van indicando qué días van a dar, porque yo me voy a ceñir a esa lista. Nada de lista alfabética ni nada por el estilo, sino la lista que me va a proporcionar Araceli. Y comenzaríamos a las 6 de la tarde aproximadamente. Yo voy a pedir un aula, no me lo van a dar, no importa. Bueno, voy a ver si vamos a sala de profesores y después, en todo caso, sí volvemos acá y va hasta las 8. Y esta está libre, obviamente. No sé, ¿hay clase acá antes? Sí. Entonces a las 6 yo les voy indicando el aula, si es que me dan una aula. Y ya tomamos el examen y después el 9. Recuerden que hay recuperatorios. ¿Todo bien entonces? Sí. Correcto. ¿Cuándo va a dar este? Probablemente el 9 porque el 4 tengo otro examen. O sea, si puedo elegir, preferiría tener más tiempo para repasar. Pero bueno, si no se puede, no hay problema. ¿Vos cuándo vas a hacer? Yo el 5 rindo, pero voy a dar el 5. Bueno, yo Me la te quiero digo, sacar de... Araceli, mantener el equilibrio. No te digo que sea exacto, pero más o menos algo razonable. Te dejo la interpretación a vos. Que sea razonable, racional. Bien. Chicas, chicos, está grabando. Perdón, sí, ahí está. No tengo problema que me grabe, ¿no? Pero te quería decir. Gervás, el amigo Gervás. Yo ya les di más o menos los presupuestos psicológicos de la interpretación, en el caso Gervás. ¿Tuviste la clase virtual? No. ¿Ya la escuchaste? Sí. Y ahí, chicos, es absolutamente importante el primer y segundo nivel fenomenológico para entender un poco lo que es la interpretación psicológica. En el supuesto de Gervasi se ve clara este tema. Tenemos una primera aproximación normativa que es la condena de Gervasi por el juez correccional, que es claramente una interpretación de carácter, yo diría, literal, exegética, dogmática, normativista, kelseniana, ortodoxa, formalista. El adjetivo que ustedes quieran.
pero obviamente no le interesó absolutamente nada a quién estaba juzgando. No hubo un involucramiento por parte del operador jurídico con el caso sometido a su jurisdicción. De hecho, más aún, parecía como que existiera una tendencia solo a perjudicarlo, porque en definitiva, como duró 4 años y cada vez que se aproximaba la fecha de prescripción, él motorizaba nuevamente la causa, parecía como que era algo absolutamente a propósito. Pero lo concreto es que tenemos una primera aproximación claramente normativista y un fallo de casación, que ya lo vimos en la clase anterior, y en la que se aplicó obviamente algunos elementos claramente ecológicos. Evidentemente el involucramiento que señala Slocar y la doctora Ledesma incluso en su voto es analizar y reflexionar sobre la persona que está sometido a juicio. Si no se hace eso, se pierde un poco la brújula y el eje para transitar por una labor absolutamente jurisdiccional y justa, lo más justa posible. Y evidentemente si se trata de un tipo que está famélico, que no tiene dientes, que le falta un ojo y que intentó hurtar 100 gramos del corte tal vez más barato de carne. Eso me lo dijeron una vez, yo no sé si es cierto, ¿no es cierto? Palomista, no sé si es el más barato, ¿eh? ¿No? No, Bueno. más barato no. Ah, no. No hay más barato. Bueno, no importa. Habrá agarrado lo primero que vio. Claro. Claro, Creo que ni analizó. puede ser. Bueno, no importa. No viene a cuento porque simplemente. Pero en definitiva, lo que hacen los jueces es analizar y reflexionar sobre la persona que está sometida a juicio. Y como yo vengo diciendo permanentemente, si no entendemos esta capacidad y esta aptitud y esta actitud de mirar al derecho desde un punto de vista absolutamente humanista, ¿no es cierto?, perdemos un poco todas las miradas que nosotros podemos tener de los hechos cotidianos de la vida, porque estos hechos se siguen produciendo e incluso siguen habiendo condenas. Yo les comenté el otro día de 2 envases de desodorante, familias condenadas por 2 envases de desodorante. En fin, estamos en esta tarea y este juez correccional es de la UBA, no es un tipo que vino de fuera, de la UBA. Así que evidentemente la concepción normativista y la concepción claramente formalista de la teoría del delito, en el cual parece que no hubiera precepciones absolutas, pero sí lo admite el derecho penal y el sistema penal en su conjunto. Lo que pasa es que a veces no se aplica y, bueno, y pasa lo que sucede, ¿no? Entonces tenemos este primer nivel fenomenológico, que es la foto, que yo digo como ejemplo, en el cual está Gervasi y tiene entre sus ropas un pedazo de carne. Esta es la foto. Primer nivel fenomenológico, una actitud pasiva, simplemente de observación y de descripción de un fenómeno de X determinado. Y luego un segundo nivel activo-reflexivo, que es el segundo nivel fenomenológico existencial, en el cual ya vamos a analizar profundamente quién es la persona que va a estar sometida a jurisdicción y analizamos todas las circunstancias que rodearon el caso, ¿no es cierto? Entonces, si yo me involucro con esas circunstancias del caso, evidentemente no puedo soslayar de que se trata de una persona con ciertas circunstancias específicas que hay que analizar por fuera también del mundo exclusivamente normativo. Entonces, mundo normativo, mundo conceptual. Esto es a veces un poco lo que yo vengo diciendo del primer día de clase, que en la teoría general del derecho y sobre todo en la problemática del sistema penal, se traduce en o estamos a favor del concepto o estamos a favor del sujeto, ¿no es cierto? Aprendemos a ver el sujeto o simplemente hacemos una representación mental normativa y aplicamos. Entonces volvemos ahí a la exégesis, al método dogmático, al método gramática, la aplicación. Cuando la ley es clara y precisa, se aplica. Bueno, no es así. Puede ser muy clara y muy precisa, pero en ocasiones hay que analizar concretamente el caso sometido a jurisdicción.
Bueno, leyeron ustedes el derecho como conducta. Vamos a analizar hoy el fallo Robles, que a mí me produce siempre una gran... Me siento muy contento con esta resolución. No es que la haya hecho yo, pero me siento muy contento porque dentro del mecanismo y la dinámica del Poder Judicial, y como yo estoy en el serpentario de Comodoro Pi, entonces estos pequeños casitos, ¿no es cierto?, provocan en mí cierto regocijo, ¿no? Y le voy a contar un poquito cómo fue el tema, y ustedes advertirán cómo la filosofía ecológica a veces se transforma en una filosofía profesional de actuación en la dinámica de los procesos judiciales. Ustedes saben, yo soy secretario de Cámara en el Tribunal Oral. Viene el amigo Robles, y yo les taché la identidad de este hombre, ¿no? Por supuesto, se llama Robles. Y yo observé que en la mesa de entrada estaba llorando ante la presencia del empleado. Obviamente pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le pregunté al empleado. Me dice, no, pasa que hay una probation, que aquello, que lo otro, que no puede cumplirla. Lo hice pasar a mi despacho y lo atendí. Y bueno, y ahí se fue largando y me comentó todos sus problemas personales que tenía no podía cumplir con la suspensión de juicio a prueba y no podía pagar la parte de reparación económica que le exigía la suspensión de juicio. Y me explicó toda su cuestión personal, ¿no es cierto? La mujer, bueno, que no había obra social, la mujer es diabética, aquello, infinidad de cosas más que acá hice simplemente una síntesis. Y sobre todo, chicos y chicas, la problemática laboral. Como esta probation, esta suspensión de juicio a prueba, mientras no se extinga la suspensión de juicio a prueba, está en reincidencia, cada vez que agarraba un trabajo, lo volvían a echar, porque aparecían reincidencias. Esto fue lo más problemático. Pero fíjense ustedes, es un tema de venta de CD. Ahora ya no se ve más eso, pero en esa época era muy notable la cantidad de gente que aceptaba estos trabajos en changa para vender CD en la vía pública. Ustedes habrán observado que hay una querella. La querella está representada por Sony, Warner, EMI, Odeon, Universal Music, Leader Music y Pelo Music. Es decir, todo un conglomerado económico frente a este pobre tipo que simplemente trataba de vender unos CDs truchos. Eso es lo que más me llamó la atención, porque yo inmediatamente cuando digo a Robles, bueno, déjeme que yo voy a ver qué hago, pido la causa, por supuesto, yo me acordaba. Y empecé a leer, y esto es lo que más me llamó la atención. Una querella. Y lo concreto es que a este hombre se le había impuesto una suspensión de juicio a prueba por término de 2 años, tenía que cumplir 144 horas mensuales, ¿sí?, y abonar la suma de 2.000 pesos a este conglomerado económico, ¿no? 2.000 pesos. ¿De qué año? Esto yo lo resolví, es del año 2017, y yo lo resolví en el 2019, ahora. Entonces, ustedes, si lo leyeron, fue la tarea para hoy, si lo leyeron, habrán visto toda la terminología ecológica sartriana que yo utilizo. Es decir, acá teníamos a un sujeto con una suspensión de juicio a prueba. Ojo, no es condena esto, no se equivoquen en el examen. Esto no es condena, es una suspensión de juicio a prueba, es decir, se suspende el juicio. No hay debate. Si el tipo cumple, se extingue la acción penal. Si no cumple, ahí sí se va a juicio. Entonces, los 2.000 pesos creo que pagó 100. Y de las 144 horas que tenía para cumplir, creo que cumplió 95. Entonces yo fui observando eso.
desempleado. Yo lo voy más o menos leyendo. Cuando yo le corro la vista fiscal, el fiscal me dice, contesta enseguida, no cumplió. Por lo tanto, hay que revocar la suspensión de juicio a prueba e ir a juicio. Yo me quedo con ese dictamen fiscal y estaba decidido absolutamente a extinguir la acción. ¿Por qué? ¿Y en base a qué argumentación? ¿Qué tipo de argumentación desde el punto de vista interpretativo, hermenéutico? Entonces, acá tenemos este conglomerado económico, cumplió 95 horas, y yo lo que observé fundamentalmente era la voluntad de pago. El tipo me decía, yo no tengo problema en pagar. Sé conscientemente que era, obviamente, trucho, cometí esto, pero no puedo pagar. Ese es el tema, porque cada vez que ingreso a un trabajo me echan. Entonces, ustedes fíjense cómo yo inicio la argumentación de esta simple resolución que tiene 4 hojitas. Como reflexión preliminar, cabe decir que el dato objetivo, fíjense las palabras que yo utilizo, ¿no?, del incumplimiento no debe conducirnos a una solución automática. Acá estoy criticando el silogismo judicial positivista, ¿no?, de corte marcadamente positivista, sin efectuar mayores indagaciones sobre el contexto que rodea todo expediente. Esto es bien egológico. Yo tengo que ver las circunstancias que rodean. Y fíjense, y esto realmente me salió muy bien, en muchas ocasiones, y sobre todo en los casos en que se concede una suspensión de juicio a prueba, existe una tendencia inercial, es decir, sin pensar, hay una inercia, a considerar los presupuestos de cumplimiento de los mismos como formulaciones matemáticas de sumatorias horarias, sin adentrarse en las problemáticas personales de cada sujeto. Es decir, el fiscal lo que hace acá es 144, cumplió 95, ergo no cumplió. Listo, ya está. Sumatorias horarias. No es estrictamente una falta de sensibilidad social, sino que la conformidad o no a las reglas de conducta parecen ser acciones más vinculadas con el mundo de la naturaleza que el mundo social, perdiéndose de vista que las conductas humanas, biología pura, también responden a un contexto social que puede ser pacífico, pero también conflictivo. Yo hablo acá de los valores también. Puede haber paz, puede haber discordia, como lo vimos en la clase anterior cuando estudiamos la psicología jurídica. Y problemático del plano de la vida cotidiana. Entonces, punto existencialista. En el informe social elaborado por la Defensoría, ¿verdad?, consta que es 59 años de edad, casado, cuenta con estudios secundarios incompletos, tiene 2 hijos mayores de edad, en fin. Ahí comenzó a vender discos compactos en el momento del allanamiento, que dio origen a la causa principal, exacto. Mientras desarrollaba las tareas mencionadas, también trabajó en una empresa de seguridad donde fue inmediatamente despedido. Estos son datos que fui recabando. Acá yo estoy en el segundo nivel fenomenológico, ¿no? A ver, ¿quién es Robles? Porque es el Robles que yo conocí, pero ahora, ¿quién es Robles? ¿Qué papel en la vida cotidiana cumple este hombre y qué problemáticas de carácter social, económica, cultural, etcétera, tiene este hombre? Y del informe social surge que también fue despedido otra empresa de seguridad al tomarse conocimiento del presente proceso. Sin perjuicio de esta zozobra económica, esto el operador jurídico lo tiene que mencionar. Hay zozobras económicas, hay inseguridad como disvalor. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del valor seguridad y el disvalor de la inseguridad? La inseguridad no es salir a la calle y tener miedo de que uno lo asalte. La inseguridad es esto también. Esta zozobra económica concreta. Con lo que fue asignado en concepto de indemnización, cumplió con el primer pago de reparación económica, es decir, lo despidieron, le pagaron y con eso pagó. En esta situación que ha sido reseñada, se afirma el pedido de la defensa cuando solicitó que se tengan por cumplidas las reglas de conducta, etc. Entonces, mientras el Ministerio Público Fiscal peticionó a favor de la audiencia de 515 para que Robles efectúe su descargo, el objetivo concreto es que la situación de desamparo económico, ¿se acuerdan? Una de las características de desastre,
libertad, desamparo. Sartre, recuerden ustedes, para Sartre no hay una naturaleza humana y eso nos hace situar en un mundo de desamparo. Yo utilizo acá la terminología bien sartreana, el desamparo económico. Y acá hablo un poquito de ritualismo, como dijo Alor también. Sigo adelante. En este punto cabe reflexionar en consecuencia sobre cuál resulta ser la mejor expresión de justicia que contemple la situación planteada. Acá me pongo en el mundo exclusivamente valorativo, bien axiológico. La justicia como valor jurídico kosiano, como paraguas protector de los tres pares de valores kosianos. De los objetivos datos que tenemos en el presente surge una persona que en la medida de sus posibilidades existenciales siempre tuvo voluntad de acatar las reglas de conducta y de hecho cumplió bastante. Seguimos de acá. Bueno, la mujer cumple tareas domésticas, el grupo no posee obra social, de modo que resulta difícil afrontar la compra de medicamentos, diabética. Es decir, que sin duda alguna el proceso penal, sistema penal, que en este caso ha afectado la vida familiar de Robles y desestabilizado sus condiciones de existencia. Sigo con la fraseología existencialista sartriana ecológica, ¿no? Lo mismo cabe decir en materia económica, pues el imputado ha dado una primera muestra de compromiso de reparar, dentro de las medidas de sus posibilidades, cuya falta de continuidad encuentra una cabal explicación en el delicado contexto social que describimos. Aquel operador jurídico que ignora el contexto social en el cual tiene que resolver es un pésimo juez, literalmente. Ergo, el juez instructor que avance. Si yo no tengo... Hoy estamos en un golpe económico, literalmente. ¿Sí? ¿Cuánto está? 500. Es un golpe claramente económico. Los que tenemos que seguir sobreviviendo somos nosotros. Lisa y llanamente. Mientras hay 100 tipos que hacen y deshacen. Son todos. Y nosotros estamos ahí en el medio, como siempre. Por eso cuando se escucha a veces el mercado habla, el mercado no habla. Hablan 100 tipos que son los dueños de la economía del país. El mercado no habla. Hablan 100 tipos que hacen a su antojo lo que quieran. Obviamente que el objetivo es devaluar, desgastar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ustedes son muy jóvenes, pero yo lo he vivido tantas veces hemos vivido. Los golpes económicos, a Alfonsín, a cualquiera, a todos. Cuando el poder económico no quiere detener, tiene estas posibilidades existenciales desde el punto de vista de hablo en el mercado. Y nosotros tenemos que seguir laburando, dando clases, viniendo a la facultad, todo lo que ustedes saben, ¿no? Es decir, que sin duda alguna el proceso penal en este caso ha afectado la vida familiar de Robles y desestabilizado sus condiciones de existencia. Acá está el disvalor de la inseguridad. Evidentemente, cuando yo lo atiendo a Robles, un tipo que estaba inseguro, no sabía qué corno hacer de su vida. Lo mismo cabe decir en materia económica, pues el imputado debemos tener en cuenta que nuestra legislación, la carga impuesta, no conlleva una reparación integral del daño. Eso lo dice la misma ley de suspensión que se aprueba. Al mismo tiempo, el monto a abonar no representa en este supuesto un ingreso significativo. Esto hay que decirlo, el operador jurídico lo tiene que decir. Para la parte querellante, cuyo reconocimiento se vincula a la tutela penal otorgada por el legislador a sus intereses de mercado, antes que la recuperación patrimonial que pueda obtener de un trabajador de la economía informal. Yo tengo que decir que Robles trabaja en la economía informal. No me puedo hacer el sota y decir, no, busca trabajo, flaco. No. Es un trabajador informal. Sensibilidad, humanidad. Si no fallamos, chicos, ¿para qué corno venimos a la facultad? Si no fallamos. Lo expuesto resulta así el resultado de un análisis contextual, siempre la contextualidad,
de las posibilidades existenciales de Robles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones impuestas, que a mi entender deben ser valoradas si se pretende arribar a una solución lo más equitativa posible frente al pedido defensista y a su réplica fiscal. Reitero, si se pretende ubicar al operador jurídico, y esto cito a un tipo, a un doctrinario, en una máquina de azar silogista, Michele Tarufo, yo la verdad soy un buen procesalista, todas las situaciones devendrían en una mera aplicación mecánica y de inferencias lógicas que obstaculizaría la búsqueda de la mejor solución posible. Fuera la lógica, fuera. Vamos a la vida de este pobre tipo. Esto es lo que estoy diciendo. Y en ese sentido debo destacar y reiterar la voluntad que siempre ha demostrado el imputado de cumplir con sus obligaciones. Para el fiscal esto no significó nada. Pero en muchas ocasiones dicha voluntad choca con cuestiones estructurales económicas, que no puedo soslayar. Lo contrario significaría amputar la realidad, lo que hacen los positivistas cuando amputan la realidad, desconocer los escenarios conflictivos de las partes, hay conflicto obviamente, y resolver sobre una situación meramente ficcional. Si yo resuelvo desde el punto de vista de la lógica, es una ficción. Es una mera aplicación, nada más, pero es una ficción. Declaro extinguido la acción penal y lo sobreseído. Bueno, el segundo problema que se derivaba de esto iba a ser el fiscal, porque el fiscal podía apelar. Entonces, el fiscal era un amigo, ¿no? Por supuesto. Pero si él decía, mira, Eduardito, yo te voy a apelar esta resolución porque no puedo. Bueno, al final lo convencí. No apeló. Y le di una clase de biología. Más o menos. Tipo muy abierto, pero que en ese sentido se mostró muy analítico. Bueno. Pero al final no apeló. Cuando lo volví a ver a Robles, que yo lo notifiqué personalmente, no es obligación notificarlo personalmente, pero lo quise aceptar. Bueno, seguía en la misma situación. Lo bueno es que ahora en el Registro Nacional de Residencia iba a estar esta extinción de la acción penal, a pesar de que muchos empresarios tal vez ven el antecedente y tal vez dicen que no, pero por lo menos es una causa terminada. Está extinguida la acción penal. ¿Le quedó el antecedente? ¿Le quedó el antecedente? Eso queda, en residencia queda. Por eso te digo, de acuerdo a qué empresario lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. Es un grave problema el tema de la reincidencia. Un grave problema. Yo lo veo permanentemente con los detenidos. Más cuando son lo largo, libertad condicional, empiezan a decir, doctor, no consigo trabajo, nadie me da trabajo. Y esto es absolutamente cierto. Entonces, hay que ver estas cosas. Si uno va a ser un operador jurídico más o menos consustanciado con un valor que representa un poco lo que es el derecho, tiene que estar conectado con este tipo de cosas. Así que esto me dio una gran... Después pasó, obviamente, Robles, después vinieron otros, y Robles ahí está. Pero me parece bueno darlo en la clase también, no porque uno lo hizo, sino para que ustedes entiendan cómo se debería manejar la problemática de un sistema penal absolutamente traído, ¿no? Porque yo soy un crítico permanente del sistema penal, así como decía Ledesma en Gervasi, así como decía Figueroa en Gervasi, y así como dice Sloca. Si no tenemos en mira a quién estamos juzgando, perdemos. Esto me pasa mucho también, sobre todo con algunas anécdotas que les puedo comentar de los debates orales. Para ir a un debate oral hay dos procedimientos que utilizan los jueces. Está aquel juez que leyó toda la causa. Entonces voy a debate con la causa leída. Y está aquel juez que no leyó la causa. ¿Por qué no leyó la causa? Porque quiere enterarse en el debate. Entonces ahí tiene una representación. Porque si yo leo el expediente, voy prejuzgando, voy analizando. Entonces,
Si no leo demasiado el expediente, voy un poco aséptico al debate y ahí me hago un poco la carga valorativa de todas las partes. Este último procedimiento es más yankee, más de Estados Unidos, más anglosajón. El otro es aquel que estamos acostumbrados, ¿no? Leer la causa foja por foja, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa? A veces es muy común. Hay poco público ahora, ¿no? Yo me acuerdo en las primeras épocas de los debates públicos, venía cualquier cantidad de gente que venía a ver, simplemente a ver, porque eran públicos. Ahora van los familiares y uno más. Y generalmente me llama a veces alguno de los jueces y dice, che, Eduardo, ¿quién es el que está allá en el fondo? Ese es el marido de la diputada. Ah, está casada. Sí, está casada. Estas son cosas que... Entonces, yo le tengo que decir, a ver, mira, tenés a esta persona asentada ahí, y tiene familia, por supuesto. Estas son las cosas que uno tiene que manejar permanentemente. O sea, a veces el operador jurídico es como que se olvida, cumple con su labor, se sienta ahí, escucha y pasa lo que pasa, ¿no? Yo he estado en muchísimos acuerdos. Lo que menos se debate en el acuerdo es la pena. Y uno debería decir, sería el elemento más a debatir, la pena. ¿Qué es lo que le interesa al detenido? ¿Cuánta pena le dan? Si le dan 5, 6, 8, 15 o 20. Es lo que menos se debate. La acción típica. Causa de justificación, sí, estamos todos de acuerdo. Desde el punto de vista analítico, obviamente que hay que hacerlo. Pero la pena es importantísima, porque un año más, un año menos, para la vida existencial de un detenido, es todo, absolutamente todo. Doctor, pero... la pena. Sí, 41, bueno, no hay causa aquí. 7, así. Pero 7 a alguien le estamos dando 7, ¿no? Podría haber sido 8, podría haber sido 6,5. Eso le cambia la estrategia. El detenido cuando escucha la pena está haciendo, le hemos detenido ya 2 años y medio, el año que viene salgo. Esto es lo que está haciendo el detenido mentalmente, esto es claro, ¿cierto? A veces cuando hago los cómputos, por ejemplo, y me equivoco, el que me lo hace notar es el detenido. El detenido da. Esto de marcar es así, es así. Dice, el doctor Méndez se equivocó. Me dio un día de más. No, mirá que está bien. Tenés razón. Entonces tengo que modificar el cómo. Porque tenía razón. Es decir, hay de todo, ¿no? Por supuesto. Jueces muy responsables, jueces pésimos. Pero único que interesa es. Comodoro Pi hoy, como el Consejo de la Magistratura está paralizado. No hay nombramiento de jueces. ¿Qué pasa en Comodoro Pi hoy en día? Se subrogan. Entonces, como no hay jueces nuevos, se van subrogando. ¿Y qué trae como consecuencia de carácter económico la subrogancia? Están ganando, pero cualquier cantidad de plata. Si yo le digo lo que gana un juez federal en este momento, bueno. Pero entonces hay como un status quo en ese sentido en el cual se van subrogando de tribunal a tribunal. Entonces viene la parte y lo recusa. Hay que mencionar, pero son siempre los mismos. Es el mismo circuito. Entonces hay jueces que cobran, están subrogando hasta 2 o 3 tribunales. Pero yo les digo, a veces es un beneficio para ellos. No se quejan de eso. Eso no se quejan. No, hay que nombrar más jueces. Sí. Algunos serios te dicen, sí, hay que nombrar jueces, por favor. La mayoría no. La mayoría está bien así. Claro, tienen que trabajar, por supuesto, pero... No, que así se demoran las causas también. Porque tienen más trabajo, pero por supuesto. Menos gente para decir. Vamos a ver. A mí me recusan en el tribunal y tengo que buscar un juez, pero tengo que mandar el oficio a casación y me designan a este no, porque ya intervino en el caso, este no. Y todo así. Pero hasta que al final designan a alguien. Ese colapso que hay en el sistema penal
no influye Pues en que los jueces y fiscales actúen de manera positivista, es decir, vamos, así está, sí, entra acá, vamos a darle 20 años, pum, que salga así, Sí, que no ahí. tengan el tiempo para examinarlo. En realidad los jueces normativistas a veces son muy rápidos para eso, ¿no es cierto? Toma 2, 4. Para terminar causas, por supuesto. Yo lo dije creo en el primer día de clase, para ser ególogo y tenés que ponerte a escribir. Hay que ponerse a escribir. Y muchos jueces no están en esta dinámica de escribir. A pesar de que las sentencias las hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es otro. Claro. Pero es así. Esta simplemente es una muestra de que a pesar de todo, se puede hacer algo. Se puede hacer algo. Este es un caso absolutamente limpio. No para Roble, que era el mundo. Era el mundo. Pasa que bueno, Robles tuvo la suerte de caer en ese, Tuvo la ese suerte, jugado en porque ese se cae en sentido. otro y Cae otro y no. Y es condenado. Y va a juicio y es condenado. Porque obviamente que iba a ser condenado si iba a juicio. Aprendiendo civil 8 va a ser condenado, por supuesto. De tal manera que sí. Nunca indagaron sobre quién era la cabeza del tema de los CD, porque yo recuerdo, si fue en el 2017, por ahí, que uno salía a la calle y en cada esquina había gente vendiendo CD, pero no era que ellos eran los responsables de poder hacerlo, era pobre gente que le tiraban dos monedas y lo vendían. Nunca declaró quién era. Eso no se investigó. Porque ahora actualmente está el tema de la venta de verduras en la calle, Ajá. que justamente hoy yo tomo la línea D, ahí en Palermo, Sí. hay un pobre señor vendiendo, yo estaba recontra re segura que era de él, vende, no sé, pasta, banana, sí. Y hoy justamente, ya de bastantes años, ¿no? Hoy justamente se baja alguien con una camioneta que obviamente que no es un valor de una camioneta que es accesible a cualquier persona, muy cara. Se baja con los cajones de verdura y se la deja al pobre señor. Evidentemente detrás de todo eso hay tipos que manejan absolutamente Y o sea que si ahí no negocios, dan sin el que duda. van, lo agarran a este pobre señor, Por le eso. terminan dando Le dan 2 y pesos. no terminan declarando quién es realmente lo que está ahí. Pero yo en acá me la tuve que cadena. limitar a este caso de Claro. robo. No puedo investigar más, pero obviamente detrás de todo esto hay organizaciones, hay un montón de cosas. Todo lo que ustedes saben. Pero yo digo que a veces algo se puede hacer. Algo, a pesar de que es un caso muy pequeñito, pero algo se puede hacer. Como vos bien decís, pues, si no lo atendía yo, lo atendía otro y iba a juicio y lo condenaban, y el juzgado al lado también, y qué sé yo. Lamentablemente es un azar, absolutamente para el justiciable es un azar. Pero bueno, me sirve un poco para que ustedes vean toda la tecnología que yo utilizo desde el punto de vista ecológico. Les aclaro una cosa. Yo soy muy amigo de uno de los jueces, que era el que firmaba. Cuando yo le pongo algunas cuestiones filosóficas, me digo como que Eduardo, me da a pensar. Ustedes habrán visto que en la parte de la querella yo simplemente cito a las empresas, pero yo había puesto, como lo mencioné aquí en la clase, yo había puesto el conglomerado económico de EMI o DIAN. Me lo hizo sacar conglomerado económico. Me lo hizo sacar. Digo, ¿pero por qué? Si es un conglomerado económico, ¿sí o no? Sí, claro, tenés razón. Dice, pero en el futuro, capaz que el día de mañana tengo que viene alguna de las empresas y yo ya dije que es un conglomerado económico. Y sí, no es verdad. Bueno, el que firmaba era él, así que lo tuve que sacar. Pero estas cosas, las anécdotas, ¿no es cierto? La vida cotidiana de un tribunal se da permanentemente. Ustedes fíjense qué poder que habrá pensado uno de los jueces para no poner conglomerado económico. Yo quería hacer nota precisamente que había una asimetría total entre el pobre trabajador informal y la gran empresa económica.
Pero bueno, por lo menos lo mencioné la querella. Bien. Vamos a analizar el voto de Hamilton. A usted, Araceli, le encantó el voto. Sí. Le encantó. ¿Cómo anda de loco? Estoy bien. ¿Está bien? O sea, cumplí los 30 y. O sea, me enfermé de todo. Pero. 30 días. 30 años. ¿Qué tiene que ver la conjuntivitis con Y los qué 30 sé años? yo, no sé, yo estaba bien, cumplí 30 y está. Ah, te vino todo el. Caí. No sé. Te vinieron todos los. Ya estoy bien. Pero bueno, Bueno, suele suceder eso. Cuando uno va cumpliendo más. Se complica. se complica. Yo todavía sigo con mi dolor lumbar. No sé cuándo tengo, pero te gustó. me gusta. Bien. Bueno, explica un poquito el tema. A ver. Bueno, en realidad, el tema era de que. No me acuerdo bien los nombres. Es un caso viejo, ¿no? Sí. Es el viejo código, ¿eh? Que yo algo mencioné, creo que algo mencioné de la separación personal, la separación por vínculo, etcétera, etcétera. Ah, me olvidé de traerles la libreta mexicana. Esa libreta mexicana que estudió jurídico y se hicieron millonarios. Pero bueno, dale. No, bueno, de que era una pareja que estaba separada, que después, cuando vos lees el voto de Hayton, te das cuenta de que en realidad ya estaban separados, de hecho. Y se habla mucho de que el tema del deber de fidelidad, ¿no? A partir de la separación. Y Hayton lo que hace, que a mí me pareció espectacular, es decir, bueno, obviamente se desmantela esto de que el señor ya estaba separado de hecho y estaba en una nueva relación, ¿no? Pero lo que a mí me gustó, por sobre todas las cosas, es que ella dice, bueno, está el deber de fidelidad, pero también, si vos decís, o si se dice el deber de fidelidad, tampoco hubo un deber de solidaridad, que ella después cita una especie de discurso que es muy bueno, pero ella también, cuando desglosa, porque desglosa toda la historia de ellos dos, del matrimonio, dice, empieza a desatar algunas cuestiones, como diciendo lo que dice la mujer no es tan así, por el tema de que no estaban totalmente viviendo juntos, sino que él vivía, creo que en San Nicolás, no sé en qué lugar vivía, separado, de que él Sí, fíjense el análisis biográfico histórico que hace. es, y que se infiere por testigos también de esto, de No la que, conocían en el pueblo. claro, Claro. y Concretamente dice, mentiste. tal cual, pero además dice, con esto del deber de solidaridad, está bien, ella le dice que no cumplió con el deber de fidelidad, pero el tipo estuvo operado y ella no cumplió con el deber tampoco. Claro. Entonces, Se meten esos recovecos Ay, cotidianos de la vida. enfermedad, Claro. Todo juez debe saberlo, por supuesto. claro, obviamente el voto de ella no fue suficiente, pero Claro. Pero usted, yo quiero que lean muy bien también el voto mayoritario. ¿Mm? El voto mayoritario, uno lo lee y no sabe de quién está hablando. Es simplemente citas y citas y citas de jurisprudencia y doctrina. Jurisprudencia y doctrina. Hay una jurisprudencia que dice blanco y el otro negro. Bueno, yo voy a votar por el blanco. Punto. Pero en ningún momento se analiza profundamente la vida histórica y biográfica del padre. No se sabe, ni se los menciona directamente. Dice. Y aparte, ojo con las citas jurisprudenciales, porque a veces queda muy lindo hacer citas jurisprudenciales, pero hay que ver si esa jurisprudencia se adecua precisamente a ese caso que está siendo investigado. Muchas veces no es así, pero hay que citarlo. Pegar y copiar. Claro, pegar y copiar, exactamente. Y citas de doctrina. Ahora, ¿dónde quedó el hecho? Yo ya voté. ¿Sí? Voto mayoritario es eso. Por eso, José Zaguer es uno de los. José Zaguer es uno de los dueños de la nación. ¿No? Los José, los que
A mí me gustó una parte donde ella, no me acuerdo exactas las palabras, pero como que dice que, bueno, si ellos se habían separado de común acuerdo y tenían buena relación, ¿cómo podemos condenar al hombre como que esté solo para toda la vida si fracasó el matrimonio? Y sí. Es un análisis absolutamente detallado, minucioso, concreto y objetivo de la vida matrimonial de una pareja. Cómo se desarrolló a través de los años este matrimonio que no fue tal. Es maravilloso, la verdad que en este sentido, y el voto de Hayton me veo obligada a disentir. Cuando ese me veo obligado a disentir viene con muy distinguidos colegas. Estas son frasecitas formales, ¿no? Creo que engloban ciertas cosas también. Y empieza, ¿no? No convivían en el mismo domicilio. Pero lo que más me interesa, chicos y chicas, para que ustedes lo vayan analizando. Ella en un momento también dice esto de la ley debe ser interpretada conforme al sentir de los ciudadanos y conforme al sentido común, pues es menester tener en cuenta la repercusión social de los fallos. Los expedientes no son ficciones, no debemos contener ficciones ni fomentar la hipocresía, sino estar acordes al transcurso de la vida en la República. Maravilloso. Eso me encantó. Maravilloso. Bien ecológico, ¿eh? Sí. Pero maravilloso. No son ficciones. El voto mayoritario es ficcional. Pura cita. Cita y cita, no sabemos de quién se trata, ¿no? Cómo se lleva el matrimonio. Nadie sabe nada. Algunas... cuando habla de que el deber de fidelidad que mencionaba Araceli, es que la ley argentina pretende que todos los civiles estén sujetos a voto de castidad. Este es un mal, la humanidad. Es pura realidad, ¿no es cierto? Si yo me separo, mantengo el vínculo y tengo que mantener el deber de fidelidad, una locura total. Y este es un manto de realidad total y absoluto. Pero los jueces mayoritarios nada dicen. Nada dicen. Obviamente que no voy a ser siendo casto. Por supuesto, si me separé. Precisamente. Y después analiza también el artículo 19 de la Constitución, del ámbito de reserva. Es muy bueno. Y después este párrafo que es teológico, ¿no? Coexistimos en sociedad. Y tal coexistencia tiene una valoración positiva bajo el concepto de la solidaridad. Tal coexistencia se presenta como la actuación funcional de relativos cuya vida asociada ha alcanzado la suprema unidad del nosotros. Una excelente definición de la solidaridad como valor jurídico. Atendiendo a la solidaridad como valor jurídico de autonomía, ustedes ya lo saben, consiste en soportar en parte el destino personal de otro, sin más fundamento para ello que la cercanía vital en que ambos se encuentran al convivir. El aislamiento, al revés, como el paralelo disvalor, es desintegrante y consiste en aislarse del grupo social, haciéndose un extraño para los otros. El incremento del aislamiento entre los miembros de la comunidad crea disociación. La comunidad pronto muestra signos de división entre sus miembros y en lugar de experimentar retiro, el ser humano está motivado a compartir su vida y a tomar de otros sus metas. Carlos Cosio, el derecho y los valores parcelarios, etc. Hay una cita concreta y específica del Cosio. La ley debe ser interpretada conforme lo que leíste vos recién, no son ficciones. La lógica, sigue el párrafo, ¿no? La lógica, la historia, la costumbre y el bienestar social constituyen parámetros aceptados en la recta conducta. La vida del derecho no ha sido la lógica, pues Cosio Dixit, la vida del derecho no ha sido la lógica, ha sido la experiencia. Advierten la diferencia entre un voto mayoritario y un voto minoritario en este caso. La diferencia es absolutamente notable. Una cuestión de citas jurisprudenciales, citas doctrinarias, pero no sabemos a quién estamos analizando ni reflexionando. La otra, el otro voto de Hayton Abajo dice fulanito de tal, y hace todo un desarrollo histórico, biográfico de una vida matrimonial. En este caso, ella tenía que analizar este en particular.
y lo analiza profundamente. Le dice, mentiste, y no le voy a exigir a tu ex que siga siendo casto, por supuesto. Genial. El voto de Hayton siempre me conmocionó desde el punto de vista ecológico cuando lo descubrí. No hay tantos votos psicológicos. Una vez me dice, con mis ayudantes y demás, hice una gran labor así de búsqueda y encontré este en particular que siempre me gusta. Bien, chicos, dejemos por hoy. No se vayan todavía. Para la clase que viene vamos a terminar con el fallo de Iñati, el plenario Iñati, que es el derecho como conducta, aproximación a un caso judicial, que es el de la Cámara Civil, el plenario de la Cámara Civil porteña. Y vamos a analizar también el fallo de la Corte, que se los di. ¿De acuerdo? No me pongan nervioso. Jiménez, Rosa Elizabeth. Sí. Entonces, ¿por qué me Nos ponen faltaba el esa cara apellido. como diciendo... Claro, no, ahora por el Si se los mencioné, ella estaba convencido. Vamos a ver este Sí, también. ya cambió. Este es nuevito, 15 de julio del 2021 en plena pandemia. De la Corte Suprema, en este caso, bastante bien. Sí, yo lo leí. Parece que a los miembros de la Corte, esto es como Al Capone. Porque los miembros de la Corte, Al Capone, ustedes saben, no fue condenado por los 100 muertos que tenía, sino por no pagar impuestos. Parece ser que el tema de la obra social están todos muy nerviosos. Sí, le exigían el 66. Todo el tema económico. Bien. Bueno, entonces quedamos así. Para la clase que viene, entonces, Viñati, el fallo de la Corte, y ahí cortamos. Damos finalización al curso, sacamos la foto correspondiente, así que vengan. Maquillaje, todo lo que ustedes quieran, traje, ahí sacamos la foto, la subimos al Facebook. El día martes no hay clase, avisen, por favor. Y vayan con Araceli haciendo la lista para el 5 y el 9 de mayo. Y después me la pasar por lo menos 2 días antes de... Bueno, nos vemos, chicos.